¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Como no podía ser de otra forma, hoy toca analizar la esperadísima presentación de Elon Musk en Starbase. ¿Qué ha dado de sí? ¿Ha cumplido las altas expectativas depositadas en ella? ¿Cuándo veremos el primer intento de vuelo orbital? ¿Cuándo entrará en acción la versión como módulo lunar? ¿Cuándo se enviarán las primeras Starship a Marte? ¿Cómo será el interior de la nave? ¿Habrá una Starship 2.0? ¿Cuándo llegará el primer ser humano a Marte? Tantas preguntas y solo 75 minutos de intervención para responderlas, o para dejarnos con las dudas. Entremos en materia. Liftoff. Por supuesto, la atención mediática alrededor de SpaceX en los últimos días y semanas ha estado puesta en la presentación, en las instalaciones de Starbase, en Texas, y por parte del propio Elon Musk, de los avances y el estado actual del programa de lanzador superpesado totalmente reutilizable Starship Super Heavy. Y es que el día 10 de febrero a las 8 de la noche, hora local en Boca Chica, todo aquel espacio trastornado que se precie tenía una cita con el CEO de SpaceX para escuchar lo que este controvertido visionario tuviera que decir al respecto del nuevo sistema de lanzamiento que promete convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Ya comenté en el último vídeo de noticias que no se esperaban grandes anuncios técnicos en relación al vehículo, que ya parece estar en una fase madura del diseño. Sin embargo, por mi parte, ingenuo de mí, sí esperaba una actualización del calendario, ni que fuera aspiracional, ya sea de la llegada a órbita, de las primeras misiones comerciales Starlink, de los primeros sobrevuelos de la Luna, de las primeras misiones tripuladas, de los primeros lanzamientos a Marte no tripulados e incluso de la primera llegada del hombre a la superficie del planeta rojo. Acerté en lo primero y me equivoqué en lo segundo. Es decir, pocos detalles técnicos, muy pocos, y aún menos concreciones en cuanto al calendario previsto. Resumiendo, una presentación bastante decepcionante, o cuanto menos descafeinada en comparación a las últimas. Es cierto que estoy analizando el evento desde la perspectiva de alguien que está diariamente pendiente de los avances en Starbase y, en general, del desarrollo de este novedoso sistema de lanzamiento. Quizás para una persona que solo se acerca a la actualidad de SpaceX de forma esporádica y casual, la presentación haya tenido su interés, incluso un gran interés. No obstante, mucho ha cambiado la cosa desde la última actualización ofrecida por Elon, en el ya lejano 2019, en los tiempos del Starhopper y el Mk1. En solo 2 años y medio, hemos pasado de un solar desangelado, en el que un depósito con patas con un único motor realizaba un salto de 1 minuto de duración y 150 metros de altura, a lo que vemos hoy en día. 5 prototipos de Starship han conseguido volar hasta unos 10 kilómetros de altura y descender controladamente hasta la rampa de aterrizaje. 2 de ellos aterrizaron de una pieza, y uno sobrevivió. Se han fabricado varios prototipos de la primera etapa, el Super Heavy, y una rampa de lanzamiento orbital en la que actualmente vemos colocado ni más ni menos que un vehículo de 119 metros de altura y 35 motores, 3 de ellos optimizados para el vacío. Con todo esto quiero decir que no hay que perder la perspectiva. Seguimos hablando de avances increíblemente rápidos para los estándares del sector, que de mantenerse nos auguran grandes cosas en el futuro. Bien, pero en concreto, ¿qué podemos destacar de la presentación? Para mí, uno de los puntos más interesantes fue todo lo relacionado con el motor Raptor 2. Digo nuevo motor porque incluso Elon Musk ha asegurado que es tan diferente del Raptor 1 que estaban incluso valorando el cambiarle el nombre. En el evento se pudieron ver in situ 2 motores, uno de cada versión, colocados bien juntitos para poder apreciar en detalle las diferencias entre ambos. La verdad es que el nuevo motor luce mucho más simple que su hermano mayor, y a pesar de ello, cuenta con un empuje de 230 toneladas versus las 185 toneladas de su predecesor. Aún así, en futuras iteraciones del diseño, se espera llegar a las 250 toneladas de empuje. Al parecer, el nuevo motor es mucho más sencillo y barato de producir, así como más robusto y eficiente. Elon comentó que actualmente el ritmo de producción es de unos 5 o 6 motores por semana, pero que esperan que el mes que viene ya se pueda estar fabricando un motor por día. No sabemos si en la fábrica de McGregor o aún en Hawthorne, siendo el objetivo final a largo plazo producir hasta 3 motores por día. No obstante, aún hay problemas que solucionar, siendo el más acuciante el que afecta a la cámara de combustión, que tiene tendencia a fundirse con cierta facilidad. Aunque vino a decir que en un par de meses creía que tendrían solventada esta incidencia, suena que quizá no sea tan sencillo. Por supuesto, no soy un experto en motores cohete, pero que se funda la cámara de combustión principal a estas alturas del diseño parece algo cuanto menos preocupante, y más cuando estamos hablando de los límites de lo que la tecnología, los materiales e incluso la física permiten. Esperemos que los ingenieros de la compañía den con la tecla. Sea como sea, durante la presentación se nos mostró una prueba de encendido de uno de los nuevos motores, algo que, aunque ya sabíamos que se estaba llevando a cabo con regularidad en McGregor, no deja de ser interesante y alentador. No olvidemos que los motores son un componente clave en el sistema, y que deben ser baratos, fiables y fáciles de producir en masa. Hay que recordar que se confirmó que el booster tendrá 33 motores, el número máximo posible sin tener que aumentar el diámetro del vehículo, fijado desde hace años en 9 metros.
Por su parte, la Starship tendrá 9 motores en su versión final, 3 atmosféricos y 6 optimizados para el vacío, lo que obligará a hacerla un poco más larga para alojar una mayor cantidad de combustible. Teniendo en cuenta que el Super Heavy se acortó 1 metro, medirá finalmente 69 metros de altura, el sistema completo superará ampliamente los 120 metros de altura. Al contrario de lo que suele ser habitual, Elon estuvo muy cometido en cuanto a los plazos. De hecho, ni siquiera concretó cuándo esperaban alcanzar la órbita, comentando en un momento de la intervención que esperaban conseguirlo este mismo año, y en otro momento que en unos 2 meses tendrían listo el hardware para realizar el primer intento orbital. Por supuesto, este intento sigue pendiente del veredicto de la FAA sobre el estudio de impacto ambiental presentado por SpaceX, y cada día que pasa, más voces apuntan a nuevos retrasos en la decisión del organismo regulador. Como veis, poca concreción en las previsiones, algo que no hace sino aumentar las dudas respecto a cuándo llegará a órbita la Starship. Hace un año parecía inminente, a pocos meses vista, y hoy parece estar de nuevo a un año vista. Si todo esto no fuera suficiente, hay que tener en cuenta que la compañía de Elon Musk aún no tiene permiso para almacenar combustibles, metano, en la granja de tanques orbital, y por tanto, no se ha podido realizar ninguna simulación de carga de combustible en la rampa de lanzamiento orbital, y aún menos, ningún encendido estático en la misma del Super Heavy. Quizás las incertidumbres en el desarrollo de los nuevos motores Raptor y los problemas regulatorios y de seguridad han hecho que esta vez el CEO de SpaceX se muestre más precavido en sus predicciones. Tampoco se concretó cuándo estaba prevista la misión Dear Moon de Yusaku Maezawa, que claramente se antoja imposible llevar a cabo el año que viene como estaba previsto, o las primeras misiones Starlink con la Starship, y mucho menos los primeros vuelos no tripulados a Marte o la primera misión tripulada al planeta rojo. Sin embargo, uno de los plazos que sí consiguieron arrancarle al vuelo de Elon en la ronda de preguntas fue cuando esperaban poder probar el sistema de transferencia de combustible en órbita. Según el CEO de SpaceX, esta capacidad básica no se intentará llevar a cabo hasta finales del 2023 en el mejor de los casos. Vamos, de aquí a 2 años como mínimo. Según se vio en la presentación, esta maniobra se llevaría a cabo con las 2 Starships en paralelo, espalda contra espalda, o barriga contra barriga, depende de cómo se mire. Y no se esperan grandes dificultades técnicas, ya que, según sus propias palabras, básicamente consiste en acoplar 2 Starships, algo parecido a lo que ya hacen entre las naves Dragon y la Estación Espacial Internacional. Por supuesto, esto es mucho simplificar, ya que nunca se ha intentado transferir tal cantidad de fluidos criogénicos entre 2 vehículos en órbita, pero supondremos que realmente los ingenieros de la compañía lo tienen claro. Quizás la última fecha relevante aportada durante el evento fue la de la entrada en servicio de las plataformas petrolíferas o la nueva rampa de lanzamiento orbital del sistema Starship en la zona de lanzamientos LC-39A del Kennedy Space Center. En ambos casos, Elon baraja a finales de este año para tener lista la nueva infraestructura en Florida, y al menos una de las plataformas petrolíferas adaptada para realizar lanzamientos orbitales. Y es que se confirma que el futuro de Starbase podría derivar en el medio y largo plazo hacia un centro de investigación y desarrollo de nuevos vehículos y tecnologías, más que a un espaciopuerto comercial en toda regla. Así, el centro de actividad comercial y productiva de este sistema se trasladaría a Florida, donde además Elon confirmó, seguramente refiriéndose a las instalaciones en Rovers Road, que se están construyendo las infraestructuras necesarias para la producción de Starships en la zona. Además, según el CEO de la compañía, todo el tema regulatorio en las instalaciones de Cabo Cañaveral y en el Kennedy Space Center está ya solucionado, lo que despeja muchas incertidumbres. No se comentó nada acerca de la nueva rampa de lanzamiento doble LC-49, también en las instalaciones del Kennedy Space Center, pero encajan perfectamente con esta idea. Parece que el primer ser humano que pise Marte podría ser lanzado desde las icónicas instalaciones de la NASA en Florida, y no desde el sur de Texas. Y poco más podemos rescatar del evento. Es verdad que se habló de la importancia de reducir el coste del acceso al espacio para poder ser una especie multiplanetaria, y del papel central que el sistema superpesado totalmente reutilizable Starship Super Heavy juega en este propósito. En ese sentido, comentó que una Starship lanzada 3 veces por semana podría poner en órbita 15.000 toneladas, masa que se calcula equivalente a la que ha sido lanzada al espacio hasta el momento en toda la historia de la humanidad. Hay que recordar que la Starship podría lanzarse 3 o 4 veces por día, y el Super Heavy aún más, ya que en 6 minutos está de vuelta en la rampa de lanzamiento, donde puede volver a repostar en media hora. Con esta cadencia, en un año una Starship podría poner en órbita 109.000 toneladas de carga útil, con lo que solo se necesitarían 10 Starships para, en un año, poner en órbita el millón de toneladas que SpaceX calcula que serían necesarias para construir una base autosuficiente en Marte. El coste por lanzamiento sería de $10 millones en un principio, pero podría ir descendiendo hasta acercarse al $1 millón a medida que se optimiza el diseño y se aumenta la cadencia de lanzamientos. También se habló brevemente del sistema de protección térmica a base de losetas hexagonales de producción propia, del que se destacó su sencillez, resistencia y su reducido coste. Uno de los mensajes que quedó claro es que SpaceX está totalmente centrado en llegar a órbita con el sistema Starship Super Heavy y en poder recuperar posteriormente tanto la primera etapa Super Heavy como la nave Starship. Es vital para los intereses de la compañía que esto se consiga cuanto antes, ya que esto supondría el impulso definitivo al proyecto y disiparía la mayor parte de las dudas e incertidumbres que aún sobrevuelan este ambicioso desarrollo.
Uno se queda con la sensación de que estamos ante unos meses y quizás ante un año crucial para la compañía, y en particular para el programa del lanzador superpesado totalmente reutilizable. Además, de rebote, es un año clave para el desarrollo del módulo lunar del programa Artemisa, basado, como sabéis, en la Starship y del que, por cierto, no se dio ningún detalle en la presentación, más allá de agradecer a la NASA la confianza y el apoyo prestado. Ah, bueno, sí, se comentó que añadirle patas a la Starship para aterrizar en la Luna no parecía algo complicado, y que no se preveían interferencias entre el calendario propio de desarrollo del sistema y el de la NASA para el programa Artemisa. Por último, cabe destacar que durante la presentación SpaceX actualizó su visión y misión a través de un nuevo vídeo en el que se recrea una misión al planeta rojo con el sistema Starship Super Heavy. En él se contempla ya una primera etapa con 33 motores, una zona de lanzamiento con 2 rampas orbitales de diseño futurista, un aterrizaje de la primera etapa en la propia rampa de lanzamiento y un repostaje en órbita de 2 vehículos en paralelo. Sin embargo, la Starship sigue teniendo 6 motores, en lugar de los 9 actualmente propuestos. Al margen de los detalles técnicos, es un vídeo que vale la pena disfrutarlo con tranquilidad, dejando volar la imaginación y soñando con un futuro parecido al mostrado, con la esperanza de que quizás no sea tan lejano. Desde mi punto de vista, una vez que queda claro que el diseño no va a sufrir cambios radicales en el futuro, las siguientes presentaciones deberían centrarse en la misión de la compañía, en dibujar y desgranar el master plan, al estilo de Tesla, actualizando el calendario previsto en función de los avances que se vayan produciendo y ofreciendo siempre una serie de objetivos concretos con fechas aproximadas de consecución, visualizando así un plan preciso y creíble. Ya sabemos que estas fechas, como en cualquier otro proyecto, variarán a medida que se quemen etapas y aparezcan imprevistos, pero creo que es importante dar esa visión de proyecto en ejecución, con sus altos y bajos, pero en ejecución, con un plan sólido y unas metas ambiciosas e irrenunciables. En Starbase, los que seguimos la actualidad casi a diario, ya vemos los avances con nuestros propios ojos. Somos testigos de los esfuerzos de los técnicos, los ingenieros. Disfrutamos de la endemoniada actividad en la zona. Así que quizás lo que más nos interesa es saber cómo se está trabajando con la vista puesta en el medio-largo plazo. ¿Qué etapas maneja la compañía en el camino hacia la consecución de esa misión y visión tan ilusionante? Pocos dudan de la capacidad técnica de SpaceX, ni de que conseguirán llegar a órbita con la Starship. Ni siquiera se pone en tela de juicio que conseguirán llevar al siguiente ser humano a la superficie de la Luna. Pero lo que nos gustaría, o al menos lo que me gustaría a mí, es estar al corriente de la foto global, del objetivo último, de los avances en lo relacionado con llevar al ser humano al planeta rojo y, aún más, colonizarlo. Esa ilusión que la compañía ha sabido hacer crecer en tantos espacios trastornados del mundo, esa nueva sensación de que estamos por fin entrando en aquel futuro que habíamos soñado cuando éramos niños, ese casi irracional optimismo en el futuro de la humanidad más allá de la Tierra, todo eso es lo que SpaceX, con Elon Musk a la cabeza, ha conseguido transmitir y, desde mi punto de vista, es lo que la hace especial. Toca seguir con atención la evolución de los acontecimientos en Starbase los próximos meses. Hay mucho por hacer, problemas que resolver, pruebas que realizar, naves que construir, edificios que levantar, fallos que analizar, aciertos que celebrar, errores de los que aprender, porque el objetivo debe ser firme, irrenunciable. La apuesta debe ser valiente. Si un día llegamos a la Luna, hoy podemos dar el salto a Marte. Queremos llegar a Marte, y esta vez para quedarnos, y así dar un pasito más hacia otros mundos, y quién sabe, hacia otras estrellas. Está en nuestro ADN, somos exploradores, somos valientes, somos curiosos. ¿Quién se apunta?
Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado el contenido de hoy. Ya sabéis, like, comentarios abajo, descripción, suscripción y campanita, compartir, etc. Todo eso que es gratis pero que ayuda mucho. Si os queréis hacer miembros del canal, ya sabéis, sois bienvenidos. Buscad por ahí abajo el botón de unirse. Y para acabar, vamos con el saludo especial a los Space Stormers. Zalera Mopsky, Damián Gabriel, DJ Esmeral, Germán Rodríguez, Estrategias Diarias 2021 JLV, Prometeus 38, Alonso 602, Miguel del Olmo, Moisés, Elías González Galán, G. Caldero, Sergio González y Gilberto García. Muchísimas gracias. Adiós.